Buenos días, mi nombre es Carolina Conde Cuaucle y el día de hoy voy a hablar sobre inoculantes bacterianos de segunda generación. Hoy en día sabemos que con el crecimiento de la población mundial se ha generado una mayor demanda en la producción de alimentos. Asimismo, el daño ambiental ha causado problemas en el rendimiento agrícola, ya que se ha visto una pérdida en la productividad debido a tensiones ambientales, tanto por factores bióticos como abióticos. Dentro de las tensiones abióticas encontramos lo que es la sequía, el pH de suelo, la temperatura ambiental, entre otros. Por otro lado, el estrés biótico provoca la reducción de rendimiento agrícola debido a las enfermedades provocadas en los cultivos de campo por otros organismos vivos, como lo que son bacterias, virus, hongos y parásitos. Y estos son algunos de los factores limitantes en la producción de cultivos. Se han planteado distintas soluciones para incrementar el rendimiento agrícola, que van desde un mayor manejo de la tierra agrícola, el uso de productos químicos, como lo son fertilizantes, pesticidas y herbicidas, así como la implementación de cultivos transgénicos o el uso de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Sin embargo, algunas soluciones son solo efectivas a corto plazo, por lo que se está buscando una solución que sea efectiva y a largo plazo, con el uso de productos biológicos sostenibles y sobre todo que sea ecológica. Sabemos que el uso de las plantas va a depender en buena medida de su nutrición, así como de la interacción con bacterias benéficas. Dicha interacción puede ocurrir a diferentes niveles, que va desde la rizósfera, el rizoplano, la región epífita y la región endofítica. Ya han sido caracterizadas distintas bacterias benéficas para las plantas, entre las que destacan géneros como Azospirillum, Rhizobium, Gluconacetobacter, Bacillus, Pseudomonas y Enterobacter. Y algunos de estos géneros ya han sido aislados y caracterizados para la formulación de inoculantes que promuevan el crecimiento de la planta. La mayoría de estas formulaciones son monoinoculantes, es decir, que contienen un solo microorganismos, o bioinoculantes, aquellas que contienen dos microorganismos, donde se busca una acción sinérgica entre estos, es decir, que nos genere efectos mayores en comparación de si nosotros administráramos un único microorganismo. Algunos autores se han dedicado a estudiar estos mecanismos que nos permitan entender cómo el uso de bacterias benéficas promueve el crecimiento de las plantas. Se han observado lo que es la producción de fitohormonas, la fijación biológica del nitrógeno, la solubilización de algunos minerales esenciales, así como el antagonismo con patógenos, entre algunos más. Y es aquí donde cobra importancia el uso de inoculantes multiespecies que contengan bacterias compatibles entre sí y que logren una interacción con las plantas para promover el mayor crecimiento de estas. Desarrollo de inoculantes multiespecies de segunda generación. Sabemos que las primeras formulaciones multiespecies se han ido diseñando con bacterias que ya han sido reconocidas como benéficas, asimismo aquellas que promueven el crecimiento de las plantas y aquellas que ya cuentan con mecanismos moleculares de la fitoestimulación. Con el tiempo se han ido añadiendo a las formulaciones otro tipo de bacterias con características de interés, como lo es la tolerancia a diferentes tipos de estrés o su capacidad antagonista de patógenos. Para llegar hasta el desarrollo de un inoculante multiespecie, se deben añadir 8 pasos adicionales respecto a los monoinoculantes. El primer paso es que las bacterias de las formulaciones multiespecies deben de ser compatibles, es decir, que no se inhiban entre ellas. Es importante estudiar su capacidad de antagonismo bajo diferentes condiciones y tipos de ensayo. Las pruebas que usualmente se emplean son la prueba de inhibición simultánea y ensayos en agar en doble capa. Una vez que se han realizado estas pruebas, se elaboran tablas donde se muestran los resultados del antagonismo y se van a seleccionar aquellas bacterias que no se antagonizan en las distintas condiciones evaluadas. El segundo punto es la tolerancia al estrés. Se deben desarrollar experimentos de tolerancia a diferentes formas de estrés, por ejemplo la desecación, la salinidad y la congelación, y se van a buscar seleccionar las más tolerantes. Un método empleado es el método de goteo por sellado en placa masivo, donde se puede realizar una búsqueda que es masiva, rápida y económica de bacterias tolerantes, donde de forma sencilla se pueden cuantificar los microorganismos antes y después del estrés. Y este método consiste básicamente en realizar diluciones seriadas de las muestras líquidas originales que están contenidas en una placa multipozos, y con la ayuda de una pipeta multicanal se toma una muestra de cada pozo, se inocula en un medio de crecimiento gelificado que sea de interés. Posteriormente estas muestras se van a incubar y se va a calcular finalmente el número de unidades formadores de colonias por mililitro.
El tercer paso es la elaboración de consorcios de bacterias. Una vez que se seleccionan las bacterias en el paso 1 y 2, se usan para elaborar consorcios de bacterias que contengan promotores de crecimiento de plantas, mecanismos conocidos, que no sean patógenas, compatibles entre ellas y sobre todo que sean tolerantes a desecación. Es importante mencionar que el que tengamos estas características en las formulaciones no va a ser sinónimo de que éstas sean exitosas para promover el crecimiento de las plantas, por lo que se deben de explorar otras capacidades como lo es la interacción con la planta o los efectos que promueven cuando están en consorcio, y para esto se deben diseñar medios de selección para entender la cointeracción de las mismas. En el cuarto paso se deben de diseñar medios de selección para cada cepa del consorcio, es decir, si nosotros contamos con 6 bacterias compatibles, necesitamos la elaboración de 6 medios de selección, donde cada uno va a permitir el crecimiento de una de las cepas bacterianas, pero no permitir el crecimiento de las otras 5. Este es uno de los pasos más críticos porque se tienen que explorar las distintas capacidades de las bacterias para poder conseguir las condiciones deseadas. Entre las condiciones que se exploran están el uso de fuentes de carbono y nitrógeno, la capacidad de tolerar compuestos tóxicos, la resistencia a antibióticos, así como la tolerancia a metales pesados. El quinto paso consiste en estudiar metodologías para una identificación molecular rápida, por ejemplo, la restricción del gen 16S del DNA ribosomal o la amplificación de bandas específicas de genes. Esto es importante para realizar pruebas confirmatorias de lo que capturan los medios de selección. El paso número 6 busca explorar la capacidad de interacción del consorcio con las plantas y se estudia la diferencia entre la cointeracción del consorcio respecto a las cepas solas. Por ejemplo, podemos estudiar la capacidad de las cepas para adherirse a semillas o plántulas. También podemos estudiar la capacidad de las bacterias para colonizar la rizósfera. Y siempre es importante mencionar que estos estudios se van a realizar en las plantas inoculadas, tanto con las bacterias solas como en consorcio. En el paso número 7 se busca explorar la capacidad de crecimiento de las bacterias de los consorcios bajo condiciones de laboratorio e invernadero y se compara contra la inoculación de cepas individuales. Este es uno de los pasos más importantes, ya que las cepas de forma individual pueden promover el crecimiento de las plantas, pero el que estén en consorcio en el inoculante no es sinónimo de que vayan a promover el crecimiento de las plantas. Y finalmente el paso número 8 consiste en explorar la capacidad de los consorcios para promover el crecimiento de las plantas en diferentes escenarios reales. Esta última fase es la más difícil, ya que se requiere una mayor cantidad de insumos, lo que se traduce en un mayor presupuesto, y también se requiere una colaboración de agricultores que estén dispuestos a explorar los nuevos productos para el desarrollo de sus cultivos. Los inoculantes bacterianos de segunda generación han surgido como respuesta para incrementar el rendimiento de los cultivos agrícolas y siendo una alternativa para evitar el uso de fertilizantes químicos. Asimismo, estas formulaciones cuentan con bacterias benéficas compatibles entre ellas y las plantas, que sean tolerantes a condiciones adversas y que cuenten con la capacidad de promover el crecimiento de las plantas. Inocred es un inoculante de segunda generación muy prometedor. Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es pionera en el desarrollo de estos inoculantes de segunda generación y cuenta actualmente con 2 patentes que se muestran en la parte superior derecha. Se ha realizado el escalamiento de uno de estos inoculantes de segunda generación y ya se cuenta con el registro de la marca, que es Inocred. Esta formulación está conformada por 6 bacterias que se enlistan del lado derecho. Es importante mencionar que todas las cepas de la formulación de Inocred poseen características promotoras del crecimiento de las plantas y sus mecanismos de crecimiento vegetal ya han sido reportados previamente. En la tabla 1, recuperada de Morales García y colaboradores 2020, podemos visualizar las características relevantes de las cepas que conforman esta formulación de Inocred. Por ejemplo, Azospirillum brasilens y Gluconacetobacter diazotrophicus promueven el crecimiento de las plantas a través de la producción de fitohormonas, como lo es el ácido indolacético. Se sabe que las fitohormonas son moléculas orgánicas responsables de incrementar el sistema radicular de plantas y el follaje, y se encargan de regular genes implicadas en estas características. Además, algunas de las bacterias de la formulación cuentan con la capacidad de llevar a cabo la bioremediación de compuestos xenobióticos.
y la mayoría de estas bacterias pueden producir sustancias inhibitorias, siendo útiles para el biocontrol de fitopatógenos. Inicialmente la formulación de Inocred fue planteada para maíz, sin embargo ya se está explorando a nivel de laboratorio e invernadero el uso de otro tipo de plantas como el jitomate, frijol, crisantemo y la papa. Durante el año de 2019, con la ayuda del Comité Estatal de Sanidad del Estado de Puebla y en conjunto con la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, este producto se aplicó en distintas zonas del Estado de Puebla, México, con el fin de evaluar el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Ya se ha estudiado el tiempo de anaquel de la formulación y se conoce que la formulación líquida es estable hasta por un periodo de 2 años, siempre y cuando esté bajo temperaturas de refrigeración, aun si están estudiando las condiciones para poder obtener una formulación en polvo y que su transporte sea más sencillo. Con el apoyo de un proyecto de Finnova de CONACYT, se exploró esta formulación a nivel de campo en diferentes tipos de cultivo de interés agrícola, como lo fue el maíz, el frijol, la cebada, hierbas aromáticas y el trigo, en distintas regiones de la República Mexicana, siendo Inocred una formulación muy prometedora a nivel de campo. Estas formulaciones en plantas también pueden crecer en macetas, y se ha observado que los inoculantes pueden ser empleados en la agricultura urbana, particularmente en macetas. Sin embargo, también se ha explorado su uso en techos de casas, jardines, patios o incluso en una oficina con el uso de focos LEDs. Algunos ejemplos de plantas inoculadas con Inocred para jardín bajo condiciones de maceta se muestran en la figura 1, recuperada de Morales García y colaboradores 2020, donde podemos observar distintos ejemplos de las plantas inoculadas con esta formulación de Inocred para jardín. En la letra A podemos observar frambuesas en macetas. La letra B nos muestra una suculenta creciendo en condiciones de oficina con ayuda de un foco LED. Y así tenemos distintos ejemplos. Asimismo, otras plantas pueden ser inoculadas con esta formulación de Inocred, cuyos resultados se muestran en la figura 2. La imagen del lado izquierdo muestra 2 rábanos. El rábano A fue inoculado con Inocred Jardín, la cual es una formulación que se caracteriza por estar en dilución de 1 a 10 respecto a la formulación de Inocred original. Y esto es gracias a que los jardines urbanos no necesitan una dosis tan concentrada como les se usa en el campo. Y en la parte 2, la figura 2, el punto 2, se muestran plantas de arándanos en condiciones de maceta en 2 estadios de crecimiento diferentes. En la primera aplicación fue el 20 de julio de 2019 y finalmente el 14 de octubre de 2019, donde podemos observar la planta testigo, que fue aquella que no fue inoculada con Inocred, y la planta tratada, que fue inoculada con este inoculante. Existen diferentes métodos de inoculación, sin embargo en esta ocasión únicamente abordaremos 3. El primero es la inoculación de semillas. Primero se debe de tener un contenedor pequeño donde se puedan introducir lo que son las semillas. Una vez que las semillas están dentro del contenedor pequeño, estas se van a cubrir con un inoculante de jardín sin diluir. Se van a dejar en inmersión durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, las semillas se pueden sacar y van a estar listas para su sembrado. En la figura 3 vemos un ejemplo de inoculación de semillas de aguacate. En segundo lugar tenemos la inoculación de las plántulas. En este caso se recomienda diluir la formulación en el volumen que se requiere para inocular todas las plántulas. Es importante mencionar que el punto máximo de dilución es hasta 25 litros. En caso de ser pocas las plántulas a inocular, se recomienda el uso de la formulación de jardín sin diluir. Primero debemos de colocar un contenedor donde se va a introducir el inoculante de jardín. Una vez que se tiene el inoculante en el contenedor, se van a colocar las plántulas de tal forma que queden sumergidas, en especial la raíz. Se van a dejar durante 1 hora y transcurrido este tiempo, las plántulas van a estar listas para su sembrado. En la figura 4 podemos observar un ejemplo de inoculación de plántulas de melón. Y en tercer lugar tenemos la inoculación de plantas en desarrollo y plantas adultas. En función de la cantidad de plantas a inocular, vamos a diluir la formulación, recordando que el máximo son 25 litros de agua. La suspensión obtenida se va a colocar en un atomizador y con ayuda de este se va a ir asperjando en toda la región aérea. En caso de que nosotros deseemos inocular un árbol, es suficiente con atomizar la base del tronco. En la figura 5 vemos una inoculación a un árbol de aguacate. Es importante mencionar que el inocular plantas adultas tiene 2 ventajas, ya que protege a las plantas ante un evento de estrés y promueve un efecto antagónico de las bacterias benéficas contra los patógenos.
Y en conclusión, las formulaciones multiespecies de segunda generación promueven el crecimiento de las plantas. Ya se cuentan con resultados a nivel de campo de distintos cultivos de interés en diferentes regiones de la República Mexicana y se está buscando una mayor implementación a nivel de macetas para jardín de este producto Inocrep. Existen tres formas principales para inocular estas formulaciones, como es la inoculación en semilla, en plántulas y en partes aéreas de las plantas ya desarrolladas. Actualmente, estos productos ya se están comercializando en México y son una buena alternativa para disminuir el uso de productos tóxicos al medio ambiente. Sin embargo, aún es necesaria una mayor difusión de estos inoculantes bacterianos de segunda generación. Por mi parte sería todo y a continuación muestro las referencias empleadas.